programa. Vamos a saludar a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia y politólogo. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Encantado, buenas tardes. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia. Estábamos escuchando el reporte de nuestro periodista, donde se habla del daño que ha hecho la corrupción no solamente al Estado venezolano y sus instituciones, sino a toda la región. ¿Cuál es la gravedad de este señalamiento? Bueno, que estamos poniendo en evidencia a partir del organismo más importante de la humanidad, que son las Naciones Unidas, en su Consejo de Seguridad y a través de la embajadora Gili, que lo que ha sucedido en Venezuela y se ha expandido por las Américas es un sistema de crimen organizado que ha tomado el poder político. Estos no son políticos, son criminales, son delincuentes, que igual asesinan, torturan, matan, están metidos en el narcotráfico, cometen delitos contra el patrimonio del Estado, generan crisis económica y la crisis humanitaria que conocemos en Venezuela. Y eso es delito, eso no es política. La política tiene como características fundamentales, primero, que obedece al voto popular, segundo, que es esencialmente temporal la actividad pública que nace de la política, y tercero, que está sujeta a rendición de cuentas. Y el grupo de criminales que ha tomado el gobierno de Venezuela en este caso, y que además con la misma característica existe el gobierno de la dictadura cubana, la nicaragüense y la boliviana, no son políticos, son delincuentes, y este evento que está sucediendo en las Naciones Unidas está señalando de qué verdaderamente se tratan las dictaduras de Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Ahora, justo en su primer mensaje como alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet aseguró que el gobierno de Venezuela no se abre a rendir cuentas sobre los abusos a los derechos humanos. Esta declaración está contenida en una copia del discurso de la expresidenta Bachelet que recibieron los medios de comunicación en la inauguración de la última sesión ordinaria del año Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la expresidenta no leyó los párrafos sobre Venezuela en su aparición ante los diplomáticos acreditados. De hecho, solo denunció asimismo que la crisis en Nicaragua ha provocado la muerte. Este es un dato importante, de alrededor de 400 personas, y alertó sobre el creciente número de nicaragüenses que huyen del país. Ahora, estos organismos internacionales, le quiero preguntar, ¿se han visto cortos porque no reaccionaron a tiempo ante todo lo que sucedía en Venezuela? En este momento ya estamos hablando de muertes por malnutrición, de crisis humanitaria, de muertes y desapariciones, de violaciones graves a los derechos humanos. ¿Se vieron corto este organismo cuando empezaba esta crisis en Venezuela o qué pasa? Ha habido gente que se ha quedado corta y otra que es cómplice. El tema es que los organismos internacionales han estado sometidos al dinero que repartió Chávez, con el cual controló, junto con la Cuba castrista, por ejemplo, la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos. Y durante 10 años, durante toda la gestión de Insulza, ese ha sido un organismo cómplice y manipulado por estas dictaduras. Con la llegada de Almagro, eso ha cambiado, y lo mismo está en las Naciones Unidas. Durante mucho tiempo ha habido una complicidad nacida de los arreglos políticos que se hacen al interior de los organismos internacionales, y en esa materia la expresidente Bachelet es una recientemente designada alta comisionada de los derechos humanos, pero bajo sospecha, porque la gente la ha señalado como que es posible que ella encubra a Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua en el tema de los derechos humanos por la afinidad política que ha tenido. Ahora, yo quiero decirle, lo que está pasando en Venezuela es realmente atroz, pero es la repetición de lo que ha venido pasando en Cuba casi los últimos 60 años. Y lo que está pasando en Nicaragua es una barbaridad, con más de 400 muertos, como usted lo ha mencionado, pero eso no es una noticia para el mundo. O sea que hay gente que está reaccionando tarde, unos lo hacen de buena fe, pero otros lo hacen por complicidad con las dictaduras, que son muy poderosas económicamente hablando. Ya vamos a darle paso al análisis de qué está pasando a nivel regional, pero me llama la atención sus palabras, porque de hecho el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que la Organización de Estados Americanos ya no existe, pues a su juicio ha sido destruida por el secretario general Luis Almagro. Vamos a escucharlo y volvemos con usted. Un canciller de un país perteneciente al Cartel de Lima, que estuvo en el grupo de países acompañantes del diálogo en República Dominicana, me dijo: es una vergüenza como Luis Almagro destruyó la OEA. Si eso lo dicen
sus aliados del cartel de Lima, yo no puedo decir sino su palabra vaya adelante. Eso no existe, de verdad. La OEA ya no existe, Oscar, en serio. Ni siquiera pueden cumplir con los propios requisitos de funcionamiento interno, como cuántos son los votos para el quórum, cuántos son los votos para aprobar una resolución. Ni siquiera consiguen los votos, ni siquiera para aprobar una bendita resolución. Ese anuncio del secretario Almagro, ¿quién le va a prestar atención? Si no existe, es mentira. Está desbordado, no solamente de odio, sino también desbordado de sus compromisos. Le está comprometido a destruir la democracia venezolana. Y cada vez está más fuerte la democracia venezolana. Hizo todo lo posible por apoyar a los violentos, a los asesinos, a los que quemaban gente viva en el año 2017. Apoya el magnicidio frustrado. Señor Sánchez, ¿la OEA ya no existe o es un intento por dinamitar las instituciones internacionales que señalan, en este caso, al Estado venezolano como un narcoestado, por decirlo menos? Mire, escuchar la grabación que usted me acaba de poner da vergüenza. Ese tipo de gente que representa el crimen organizado vinculado al narcotráfico y a las mayores violaciones de derechos humanos en la región no debería tener lugar en un medio de prestigio como ustedes. Pero esa es la libertad de prensa que las democracias otorgan, inclusive a los criminales, y que ellos, controlando el gobierno de Venezuela, no otorgan a la gente. Le voy a recordar unas pocas cosas. En Venezuela hay presos políticos, hay millones de exiliados políticos venezolanos, hay una crisis humanitaria que está presionando con cientos de miles de personas a los países vecinos y a los países del hemisferio. Está demostrado que ese es un gobierno hipercorrupto. Las cámaras de televisión de ustedes mismos han reflejado los crímenes que han cometido, las torturas y los presos. Y que venga a decir eso es una verdadera falacia que pinta el cuerpo entero la naturaleza criminal de la persona que acaba de hablar y del régimen al que representa. El secretario Almagro lo que está haciendo es volver a la Organización de Estados Americanos por el fuero de sus principios. Y le quiero recordar que mañana, el 11 de septiembre, se cumplen 17 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana y que todo lo que ha hecho el secretario Almagro y está haciendo está fundado en los principios de esa carta que son obligatorios para todos los países de las Américas, incluida Venezuela, que dicen, por ejemplo, que la democracia es un derecho de los pueblos, que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a la libertad y a los derechos humanos, la división e independencia de poderes, el acceso al poder y su ejercicio en base al Estado de Derecho, las elecciones libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. O sea, tratar de infamar a Almagro poniendo en él todos los crímenes y delitos que el régimen de Venezuela comete, intervenido por Cuba, porque esto no es nada nuevo. Están replicando en Venezuela la dictadura castrista que se ha expandido a Nicaragua y Bolivia más. Da verdaderamente no sorpresa, sino que muestra de cuerpo entero a los personeros y al régimen de delincuencia organizada que hoy día controla el poder político de Venezuela. Ahora, con estas denuncias que estamos escuchando, que usted mismo también pone sobre la mesa, sobre lo que sucede en Venezuela, en Nicaragua, decía hace un momento en Bolivia, obviamente en Cuba, ¿sobre qué estamos parados en América Latina? ¿En crecientes regímenes dictatoriales? Estamos parados en que hay dos Américas, una América democrática y una dictatorial. La dictatorial está formada por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y está en un proceso permanente de agresión a las democracias, con el dinero del narcotráfico, con el dinero de la corrupción, con el dinero del desvalijamiento de Venezuela. Promueven constantes procesos de desestabilización, de ataque, controlan medios de comunicación, asesinan la reputación de las personas y matan físicamente a otros líderes políticos en la región. Y en esa dinámica lo que estamos viendo es la confrontación de la agonía de estas cuatro dictaduras que están en un proceso de franca caída, pero que, como todo monstruo, cuando está mal herido es mucho más peligroso, están tratando de causarle el mayor daño posible a los pueblos. Y la víctima más notoria en este momento es el pueblo de Venezuela, seguido de la víctima
siguiente, que es el pueblo de Nicaragua, víctimas de asesinatos, de torturas, de crímenes de lesa humanidad y del robo y el latrocinio que han cometido estos regímenes, convirtiendo esos espacios territoriales con Cuba y Bolivia en narcoestados. Entonces, en esa dinámica, este es un momento vital en el cual hay que guiarse por los principios y por los valores. ¿Cuáles son? La libertad, los derechos humanos, la justicia, la independencia de poderes, la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada, el respeto a las libertades del individuo. Y si usted se fija, todos esos principios y valores están siendo vulnerados por las dictaduras y entonces la posición de qué lado estar es muy sencilla. Hay que defender la libertad y la democracia y la restauración de la democracia en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, porque mientras tanto estos amenazan al resto de los países buscando expandir esa enfermedad que llaman socialismo del siglo XXI o simplemente castrochavismo, con la cual están oprimiendo y están masacrando a los pueblos hoy en día, como se puede ver en la televisión. Finalmente, ¿qué pasa, qué le puede esperar a Brasil, donde va a haber elecciones, en Argentina y también en México, donde acaba de ganar Andrés Manuel López Obrador y comienza a gobernar el 1 de diciembre? Buena pregunta esta de México, porque la confrontación que se da no es una confrontación ideológica. Este no es un tema de izquierdas o derechas. Este es un tema de dictadura versus democracia. ¿Qué es la dictadura? La dictadura es el conjunto de gobiernos de este tipo de regímenes, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que no quieren dejar el poder, han llegado al poder y se quieren quedar para toda la vida. Para eso Maduro ha falsificado elecciones, ha suplantado a la Asamblea, para eso Evo Morales ha desconocido y está desconociendo el mandato del referéndum del 21 de febrero del 2016, para eso Ortega ha masacrado y ha matado más de 400 nicaragüenses y para eso la dictadura cubana está 60 años oprimiendo a su pueblo. Entonces esto no es un tema de derechas e izquierdas. Este es un tema de que se respeta la libertad, se respeta la temporalidad de un gobierno, se respeta el mandato popular para que hayan elecciones periódicas y los gobiernos cambien, se respeta el principio de rendición de cuentas de parte de los servidores públicos, porque estos corruptos se mantienen en el poder para ser prolongada e indefinidamente impunes. El problema de los Castro, de los Maduro, de los Morales, de los Ortega, es que si dejan el poder van a ir redondos a la cárcel por lo que han robado, por lo que han matado, por los crímenes que han cometido, por estar envueltos en el narcotráfico. Entonces, la confrontación que se libra en el Brasil, que se libra en México, que se libra en Argentina, en países que tienen democracia, porque tienen esos elementos que hemos mencionado, puede ser ideológica, pero en la región, dictadura versus democracia, esa no es una confrontación ideológica porque estos regímenes dictatoriales están más cerca del fascismo que de la izquierda y son repudiados por la propia izquierda seria del hemisferio. Lo que acaba de pasar en el Brasil con el intento de asesinato y apuñalamiento de uno de los candidatos es una expresión de estos regímenes dictatoriales que quieren anular a sus opositores por la vía de la fuerza. Lo que está pasando en la Argentina es que el pueblo argentino está pagando la herencia de la corruptela de los Kirchner, miembros de este grupo del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, y lo que viene en México yo creo que va a ser, tengo la esperanza de un gobierno democrático que puede ser de izquierda, que puede ser progresista, pero que se va a ir a los 6 años de cumplido el mandato de López Obrador y que va a respetar la institucionalidad mexicana porque en eso consiste la democracia. Le agradezco a Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia y politólogo. Gracias por estar con nosotros. Encantado.